es en realidad, voy a poner ahí porque si no después me olvido. En los apuntes, donde está, ¿cómo se llama? En el módulo 2 donde dice la gramática textual, habla muy al pasar, pero lo dice, habla de un concepto que en realidad no es de Halliday, sino de Eliseo Verón, argentino, un excelente semiólogo, ¿sí? Que seguramente después en el análisis del discurso lo deben estar trabajando, que se dedicó muchísimo a hablar sobre lo ideológico dentro de los discursos, pero que ha tenido muchos, como se llama, muchos trabajos que tienen que ver con el discurso político y también con los discursos periodísticos. Entonces, él es el que habla del pacto de lectura. Y ese pacto de lectura nosotros en realidad hemos hablado implícitamente, porque es decir, cuando se construye esta relación entre emisor y receptor, estamos hablando de un contrato que siempre es tácito entre, digamos, las personas que escriben ese, o que construyen ese medio de comunicación, porque no, o sea, no tiene que ver específicamente con un texto, sino que generalmente se construye en la totalidad de lo que constituye ese medio de comunicación. Es decir, el pacto se puede ver en todos los tipos de textos que aparecen dentro de un medio de comunicación, ya sea un canal, digamos, un diario, es decir, cualquier medio de comunicación construye sus contratos de lectura. Algunos medios tienen más de un contrato, porque puede verse a veces incluso más de un tipo de registro, por ejemplo, sobre todo cuando a veces el público es amplio, ¿sí? Pero por lo general están muy bien segmentados los medios de comunicación. Por lo tanto, el contrato suele estar bastante dirigido, no es que está como muy tan amplio, ¿sí? Ayer pensaba además otra cosa, que es muy clara en los discursos políticos y que también esto es de Eliseo Verón, que él habla de un destinatario, ¿sí? Un destinatario que digamos es el destinatario directo, ese que sigue el medio porque es afín a sus ideas, es afín a sus sentimientos, bueno, a un montón de cuestiones, pero en el discurso político, por ejemplo, estoy hablando del discurso político, no del discurso periodístico. El discurso político eh, están, digamos, los destinatarios que siguen ideológicamente digamos, a la persona que da ese discurso, pero a su vez, en ese discurso también hay una construcción de un destinatario que es el oponente. Y a su vez también hay una construcción de ese destinatario que todavía está indeciso, ese que en realidad forma generalmente la gran franja de destinatarios que todavía no se deciden a veces por quién van a votar, ¿sí? Esos destinatarios que aparecen muy claramente en los discursos políticos, cuando los temas son políticos, en los discursos periodísticos también se pueden advertir a veces. Es decir, si bien los discursos están divididos o están clasificados de acuerdo al ámbito al cual pertenecen, ¿sí? Eh, hoy por hoy el discurso periodístico está como muy matizado con el discurso político. Es decir, hace a lo mejor 50 años atrás, o cuando recién nacían los medios, había como una distancia un poco más marcada. Si bien el discurso periodístico siempre estuvo, digamos, como eh, de la mano o nació con estas cuestiones, porque tiene que ver con la noticia, con la realidad, con los sucesos, con los hechos, y sobre todo con lo que sucede dentro de la sociedad. Entonces es como que no ha podido separarse nunca. Sin embargo, hoy por hoy están tan amalgamados a veces que en realidad es muy difícil. Yo no sé si es tan tajante la diferencia. Se sigue conservando la diferencia esta de, bueno, este discurso periodístico, porque el ámbito sigue siendo, digamos, el ámbito del periodismo, después tenemos el ámbito de la política, y en realidad hay otros discursos que son sí marcadamente políticos, como por ejemplo una ley, un plan, un programa. Estamos hablando ahí de discurso que es netamente político.
pero sin embargo hay cruces, ¿sí? Como en todos los discursos. ¿Mm? Por eso, una de las posibilidades es ver, no es que lo van a ver a lo mejor directamente, es observar, intentar de ver si se ve ese otro, digamos, ese destinatario que no está a favor de, digamos, de la línea del diario, y ese otro que en realidad no, digamos, puede ser un lector circunstancial. ¿Eh? Como la mayoría de los diarios hoy por hoy llegan de modo online, porque el papel ya está, digamos, como en retroceso y ya se hacen cada vez menos tiradas, y de hecho hay diarios que directamente ya no se imprimen, ¿sí? Me parece que es el caso de Diario Argentino, no sé si se sigue imprimiendo, pero en un momento había planteado que ya no se iba a imprimir más, que solamente iba a salir online. Eh, entonces, a veces, sobre todo por esta cuestión del algoritmo, ¿sí? Que empieza a sugerir cosas, ¿sí? Aparecen diarios y le aparecen a gente que no sigue tal línea editorial. A mí me han aparecido a veces, digo, si esto no me interesa, ¿para qué me aparece? Y te aparece igual, porque en realidad uno estuvo mirando a lo mejor el tema tal, Sí. ¿sí? Y además por otras cuestiones que se nos escapan a nosotros, pero que también están ahí funcionando con, digamos, todo lo tecnológico. A veces, incluso en los mensajes de WhatsApp, uno pone un tema y parece que después te empieza a sugerir todo eso. Esas son todas estas cosas medio raras que pasan con las Sí. este, raras, y no sé hasta qué punto, o sea, nuestra privacidad ya no existe, digamos. No puedo poner la palabra zapatillas que me empieza a sugerir zapatillas. Sí, todo lo tenemos. Sí. Sí, bueno, pasa lo mismo con todas las otras cosas, o sea, uno empieza a leer sobre un tema y empiezan a caerte un montón de sugerencias sobre tal tema y aparecen todo el tiempo. Y uno tiene la opción de sacarlo. Bueno, entonces ahí también aparece esto de que en realidad a lo mejor el medio está pensado para este sector, pero luego aparecen esos otros, ¿sí? Entonces, bueno, una cuestión es eso, pensar si en el texto o en, digamos, en todos estos titulares, de alguna manera hay una mención a ese otro, ¿sí? Además, otra cuestión que veía en algunos de los titulares es acerca de las referencias culturales compartidas, ¿sí? En algunos titulares a veces hay menciones a hechos que tienen que ver con nuestra cultura, o a veces a hechos que son históricos, ¿sí? Entonces hay que pensar en ese capital cultural compartido, ¿sí? ¿Cómo se trabaja? Eh, entonces, por ejemplo, en el titular va a aparecer, pero ahí le voy a tener que dar una mirada al texto mismo. Y eso es otra cosa que quería plantearles. Mientras leía el libro de Salvio, ¿sí? Resulta que hay uno de los textos en Salvio que creo que es el de, es una entrevista, me parece, no sé si no es la de Roberto Giordano, no me acuerdo. Este, a ver si encuentro el... No, no es una entrevista a Roberto Giordano, pero sí, hay una entrevista, esto es en la página 28 y 29 del libro. Hay dos pedazos de entrevistas, dos fragmentos, y una es de Roberto Giordano, que en realidad hablan de Roberto Giordano, y en la otra es sobre una persona que tiene HIV, me parece, porque no recuerdo dónde, pero aparece algo del contexto. Entonces, estos dos fragmentos después aparecen analizados, pero cuando estaba yo leyendo, en realidad, fíjense hasta qué punto la textura en realidad a veces eh, sufre como pérdidas. Porque cuanto más fragmento los textos, puede ser que esté perdiendo coherencia. Por eso, por ejemplo, esa es una pregunta y también a lo mejor para ver cómo lo construyen, pensar esto, porque son todos titulares, bueno, en el caso de Juan, él no eligió los artículos, pero el titular, ¿sí? El titular da cierta información que luego se amplía dentro del texto. Entonces, ¿hasta qué punto eso que es un fragmento del texto, el titular, no pierde textura? Es decir, cuánto se da por supuesto o cuánto debe después trabajarse en el texto mismo. Entonces, esa es una pregunta
o sea, yo se las tiro como para que ustedes trabajen esto, el concepto de textura, en realidad, y que mencionen en ese trabajo de que en realidad no dejan de ser fragmentos, ¿sí? En el caso de Juan no, porque va a trabajar con los textos enteros, pero es para pensar Eso te quería esto, preguntar. ¿sí? Yo quería Eh, preguntar en la temática, si después vamos a hablar de esto, yo quería preguntarte varias cosas, por eso no avancé, Dale, me dale, sí, negaste algo. llegó Natalia. Yo elegí cuatro. Hola Nati, buen día. Bueno, yo elegí cuatro noticias, parece que no ve ni escucha. Sí, Cuatro noticias donde dos son, obviamente una sobre los mapuches del diario Clarín y la otra del diario Río Negro. Ninguna a favor, viste, de los mapuches, pero una más que otra. Yo la idea es que agarrar una de ellas y hacer un análisis de cláusulas y después de analizar las cláusulas para buscar estos puntos que vos mencionás, como la referencia cultural y el discurso político y todo eso, ese análisis que claro, sí, 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 elijo una, sí. porque son cuatro, Sí, ¿no? son O cuatro. querés, El tema es que después no las dejes a las otras solas, o sea, a los otros artículos solos, sino que trates de establecer, si vos podés ver, a lo mejor no haciendo todo el análisis de las cláusulas, pero si vos podés ver similitudes o diferencias en cuanto a la construcción, está es bien. decir, porque vos elegiste todo lo de Villa Mascardi, es así, o Sí. sea, el tema sería Villa Mascardi, el conflicto de Villa Mascardi. Entonces, ese sería el tema compartido entre los artículos. Lo que tendrías que ver es, ¿sí?, algunas construcciones, es decir, si vos ves que el sujeto, ¿sí?, porque hablamos de sujetos, pero no solamente de sujetos como temáticos, sino cómo aparecen los sujetos, digamos, los sujetos que son también sintácticos. De eso hablábamos la semana pasada. Es decir, por ejemplo, si ese sujeto, que es la comunidad mapuche, aparece como un agente, es decir, alguien que realiza las acciones, o alguien, por ejemplo, que recibe las acciones. ¿Sí? Fueron apaleados, bueno, ahí recibieron los palos. Claramente es un sujeto paciente. Pero el tema está en eso, en pensar si siempre aparece de esa manera, o en cuántas de estas opciones, o cuántos titulares, o en cuántos de estos artículos aparece de este modo. ¿Sí? Ver cómo está construido. La Eh, otra es, veo que miraba, yo me daba cuenta que criminalizan lo étnico, ¿no? Como que disculpa que no lo escuché. étnico, lo Ah, indio, ser indio está criminalizado, ser históricamente indio ya pasó a ser una criminalidad. bueno, ¿cómo No, está no, construida esa criminalidad? O sea, vos tenés que bien, describirla, tenés que decir, o sea, si esa es tu hipótesis, de que el ser indio es ser criminal igual a ser criminal, ¿cómo se construye? Entonces hay que verlo, o sea, si se construye a través de una adjetivación, por ejemplo, una gradación de esos adjetivos, o sea, pensar a lo mejor en esto, no, eh, por acumulación, es decir, a lo mejor como aparecen varias veces esto, eh, la también pienso, negación también del ser argentino, en la cuestión del Estado-Nación, no son argentinos, dice. bueno, bien, ahí tenés que pensarlo, por ejemplo, si aparece en una oración, ese tipo de oración, ¿cómo es? ¿Es una oración solamente enunciativa? ¿Qué hace con el tipo de oración? ¿Sí? O sea, pensar en esto. En las preguntas, sobre todo que están acá, muchas dentro del análisis. ¿Sí? Había varias que tenían para desarrollar. Eh, Estoy en el módulo en el que aparecen los sistemas, por ejemplo, en el sistema modal. eh, Ahí, bueno, también está el tema de cómo se construye justamente este pacto de lectura del que estábamos hablando. Eh, Acá hay una cuestión, por ejemplo, sobre el modo en el que aparecen justamente los textos periodísticos. El modo es el modo indicativo, el modo verbal que predomina. Sin embargo, puede haber casos en los que no aparezca ese modo indicativo y aparezca a lo mejor
el modo subjuntivo o el modo imperativo, hay que ver. Entonces, una de las preguntas posibles es esto, de pensar, digamos, qué sentido tiene el uso de este modo que no es esperable. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué efectos generan las cláusulas que no presentan lo esperable? ¿Sí? ¿Cuál es el efecto que generan? ¿Sí? Para pensar. Estas preguntas que estaban acá no son como para que respondan todas, o sea, una atrás de la otra, sino como disparadores del análisis, ¿sí? Para ir, digamos, marcando ciertas cuestiones. Después otra cosa que suele aparecer bastante es que si bien aparece el sujeto de la comunidad mapuche, generalmente el otro sujeto, el que hace cosas en contra de los mapuches, suele aparecer también como generalizado, o aparece en este formato de oración que habíamos dicho, con el sujeto elidido. Entonces ahí tienen una cuestión para ver. ¿Qué pasa con las elipsis? ¿Sí? Eso de pensar, ¿aparecen estas elipsis? ¿Las elipsis son siempre de sujeto? ¿Sí? ¿Son elipsis de verbo? ¿Por qué ese sujeto aparece elidido? ¿O por qué, digamos, se ve en muchos puntos? Una cuestión que quería aclarar es que si bien hay cosas que las pueden generalizar, en otras puntualmente, cuando afirman que se ve tal cosa, pongan cuál es el titular o cuál es el fragmento en el que se ve. Esto es decir, bueno, se ve tal cosa, tac, 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 o sea, poner ejemplos claros. Porque este texto, o sea, el trabajo que ustedes tienen que hacer, no deja de ser un texto argumentativo. Y cuando yo argumento, los ejemplos funcionan como parte de la argumentación. Es decir, veo esto, ¿dónde lo veo y cómo lo veo? Acá. ¿Sí? Así se construye también el análisis literario. Es decir, si yo digo que fulano de tal, este personaje, está construido como un personaje diverso, pongo este ejemplo porque tuve un desencuentro esta semana justamente con alguien, no sé si han leído la novela Los ojos del perro siberiano. Sí, ¿La conocen? sí, Bueno, sí. para mí el personaje no es un personaje diverso, el personaje principal, y tampoco el hermano, yo no encuentro diversidad. Es decir, hay novelas que son claramente de diversidad sexual, pero acá el hecho de tener HIV, si bien originalmente el HIV se asociaba a personas que fueran homosexuales, en la novela no hay marcas de eso. ¿Eh? Y la he leído más de una vez porque la trabajé en la escuela. Y una booktuber trabajaba la novela como una novela diversa. Para mí no tiene diversidad. O sea, hay muchas que están marcadamente diversas, o sea, esto sí. Entonces, si hay algo que me pone a veces los pelos verdes, es forzar a los textos. O sea, el texto no lo dice. Bueno, entonces necesito argumentar, o sea, si voy a decir que este personaje está construido como un personaje diverso, ¿dónde están las marcas textuales de eso? ¿Dónde está lo discursivo? ¿Sí? Es el mismo caso que les decía yo la otra vez con respecto al, creo que era el cuento, ¿cómo se llama? Continuidad de los parques. Bueno, que un estudiante había hecho la interpretación de que era un fantasma, una cosa así, bueno, que bueno, ese ejemplo aparece en el libro de Cuesta. ¿Y cómo lo justificas? Y en realidad ahí esto es argumentar, o sea, buscar en el texto dónde están las marcas que permiten construir de tal manera, y lo pongo, este es el fragmento, comillas y saco. Saco el fragmento, saco la palabra, saco y justifico. Y así, digamos, estoy construyendo un texto argumentativo que a su vez hace análisis discursivo. ¿Sí? La afirmación por sí sola queda muy flaca, o sea, le falta todo el contexto, o sea, digo esto, ahí está, saco el fragmento. ¿Sí? Entonces, incluso cuando hagan estas generalizaciones, es decir, bueno, se ve en estos titulares, tal cosa, bueno, acá se ven el 1, 2 y el 3, se ven estos fragmentos, ¿sí? Siempre justificar. Bien, ¿alguna otra pregunta? Hola, profe, No, hola, compas, a todos. Tengo algunas preguntas en relación a los comentarios que me hiciste en el borrador. Primero, tema estructura. Estructura
libre o estructura como la del modelo del módulo 2? Eh, Porque yo arranqué como con esa estructura que un poco me sirve como para ordenar las ideas, de ir como analizando primero cada oración y después hacer el texto. Creo que es como medio símil cuadro, lo veo como que me sirve de esa forma. Y después, o sea, ¿eso lo tengo que borrar y hacer el texto abajo o lo puedo dejar, por ejemplo? no, ni una cosa ni No, otra. Yo creo ni que una cosa ni otra. Creo que ay, me escucho me doble. escucho doble. Bueno, lo que yo quisiera, ¿sí? Lo que me parece que, digamos, por eso no es ni una ni otra, en realidad que se note como en todo texto, o sea, una introducción, digamos, en las que hago digamos, no solamente una explicación, digamos, del trabajo, digamos, esto, el por qué, el para qué, los objetivos, es decir, todo esto que tiene que ver con el recorrido que hicimos en estos meses, y que tiene que ver con Halliday, al que, digamos, tenemos que hacer referencia, tiene que aparecer en el análisis, esto de cómo se construye la textura. Esto puede ser un puntapié, es decir, nosotros estamos haciendo análisis de cómo se construye la textura en estos medios periodísticos, en el que elijan cada uno, o en el caso de Juan, que él utilizó de varios medios, ¿sí? Entonces, pensar en esto, en la textura, cómo aparece, ¿sí? Y cómo se construye esta coherencia, ¿sí? Entonces, dentro del desarrollo, yo tengo que trabajar, digamos, de manera general con esta construcción de la coherencia y luego pasar a los sistemas, ¿sí? Por eso te había puesto yo, Natalia, de que en realidad hagas como una... Vieron que nosotros empezamos al principio con esto de analizar la coherencia gramatical, la coherencia situacional, la coherencia en registro. ¿Qué pasa con esas tres coherencias? Esas tres están atravesadas por los sistemas, ¿sí? Entonces es como una mirada al principio más general, que habla sobre cómo se construye esa coherencia, y luego puntualmente cómo aparece en los sistemas, ¿sí? En el sistema transitivo, en el sistema de tematización, bueno, bien, el sistema modal. Entonces, la idea es que hagan ese recorrido y que luego, en una conclusión no muy extensa, pueden ser 2 o 3 párrafos, establezcan esto de volver al principio, cómo se construyó esa textura, ¿sí? Y empezar, o sea, la idea es que la Halliday aparezca ahí, o sea, que esté atravesando esta construcción, ¿sí? El cómo, digamos, se ven todos estos sistemas, qué dice Halliday al respecto. Por eso también pueden usar el libro que les había dado, ¿sí? Entero, buscar qué les puede servir también de ese libro, porque en ese libro además hay entrevistas a Halliday, entonces él habla de cómo, digamos, esto impacta digamos, en el lector, en el hablante, es decir, cómo esto sociocultural, digamos, nos construye. Entonces, bueno, ustedes pueden poner que esto que dice Halliday en los textos, en estos fragmentos, se puede ver de tal manera. Bien, y una cuestión que antes de que vos llegaras, Natalia, estábamos hablando, es el tema de los fragmentos. Como al hablar de titulares, estamos hablando de una parte del texto que en realidad es noticia, la mayoría son noticias, porque también pueden ser crónicas, esto de, hay cosas que las tienen que reponer a veces a partir del texto entero. Entonces, esta es una de las cuestiones que también a veces hay que hablar, acerca de la fragmentación, es decir, la fragmentariedad colabora o no colabora con la coherencia. Y es decir, todo depende de cada texto, no es que en realidad pueda ser una afirmación tajante. Pero sí es cierto que cuanto más fragmentados tenga los textos, más dificultades tengo con respecto a la construcción de esa coherencia. Es decir, va perdiendo coherencia. Y esto es un punto importante para pensar en los textos que llevamos a las escuelas. ¿Sí? Es importantísimo, porque muchas veces llevamos fragmentos y nuestros estudiantes no tienen ni la competencia cultural que a veces necesitan para leer esos fragmentos, ni tienen
todo lo que es inmediato de esos textos, porque muchos de nuestros estudiantes no leen diarios, no leen, a lo mejor, no ven noticieros, es decir, ese tipo de textos están muy alejados de nuestros estudiantes, ¿sí? Es muy raro. La verdad es que a lo mejor... No puedes reponer el contexto. Esa era otra de las preguntas que tenía, si nos tenemos que ceñir, la pregunta era, ¿no? Si nos teníamos que ceñir solamente a titulares, porque después entrando en las noticias, vos veías como en la bajada o en diferentes partes del texto, tenías como contradicciones o tenías ampliación de la información, que como que por ahí pienso que me puede servir para ampliar la idea de por qué pienso que tal cosa o tal otra. Totalmente, totalmente, o sea, esa es la idea, de que en realidad lo utilicen como parte del argumento, es decir, voy a argumentar y después esto lo veo apoyado, ¿sí? Y justamente eso también hace a la construcción del pacto de lectura, la repetición, es decir, las formas que se repiten hacen al pacto de lectura, hacen a cómo se va construyendo ese tipo de ¿cómo se llama?, de pacto entre lector lector y receptor. Pensaba en algo más que también pueden llegar a mirar, sobre todo cuando, bueno, pongan el link de la noticia, es, por ejemplo, lo gráfico, a veces cómo juega. Pienso en Crónica porque Crónica es muy, muy especial. Cómo juega también con lo grande, con el titular a veces, incluso en la noticia o en algunos destacados, es decir, el uso de las mayúsculas, a ver si pueden ver alguna marca de ese tipo, ¿sí? O también en el uso de este tipo de oración, a lo mejor ponen una palabra que es contundente, 2 puntos, tal cosa. ¿Sí? Eso suele ser a veces una marca muy, muy especial de algunos diarios, esto, ¿sí? O el lugar a lo mejor, Buenos Aires, y ahí ponen, o bueno, La Reta, 2 puntos, y le lanzan lo que, digamos, viene después. Fíjense que en la cláusula, ahí hay una cuestión de tema-rema, pero remarcado, es decir, la puntuación lo marca, ¿sí? Entonces, dice Halliday, ¿sí? Y están los apuntes, esto de que para Halliday el tema, pero que no es el tema del texto, sino que es el tema en cuanto a posición. ¿Se acuerdan esto que habíamos marcado de diferente? El tema sería aquello que aparece al principio de la cláusula, y luego el rema, que es la información acerca de esa posición. En los apuntes señala que el rema es aquello que suele quedar como en el oído de la persona, ¿sí? Pero sin embargo, en la posición, el tema indica dónde tengo que mirar, o sea, como que esto aparece acá al principio, pero después, eso otro, que es la información nueva, ¿sí? Esa información que es el rema, es lo que queda sonando, ¿sí? Entonces fíjense que termina siendo muy marcado esto, 2 puntos, y hago esto, o sea, hago una llamada muy especial a lo que construye. Y además esto, por ejemplo, bueno, no en Halliday, pero sí en algunos autores, es trabajado, de que si uno lo dice oralmente, esto tiene una diferencia tonal, ¿sí? Lo primero que digo, ¿sí? La Reta, 2 puntos, no se me ocurre nada de la Reta, pobre. O se me ocurren cosas graciosas. Candidatura frustrada. Claro, sí. No tiene el apoyo de Macri. Bueno, ponele, algo así. Ayer decía, rompe Juntos por el Cambio, decía. La Reta, rompe Juntos por el Cambio. Bueno, bárbaro, ese ejemplo es genial. ¿Sí? Aparte, fíjate vos, que si bien habría que ver cómo estaba la puntuación, pero supongamos que pongan eso, la Reta, 2 puntos, rompe, la oración en realidad gramaticalmente no necesita esos 2 puntos. O sea, no lo necesita porque en realidad no necesito separar sujeto y predicado. Es un error separar o poner una coma inclusive. Pero si lo quiero destacar, gráficamente tengo estas marcas para hacerlo.
y rompo con algo que Lo que pasa es que entiendo que el 2 puntos ahí lo que hace es como hacer un efecto de causa-consecuencia, como si la causa de la ruptura de Juntos por el Cambio fuera la reta, ¿no? Es como el resultado de la reta igual, ¿no? Como si fuera algo matemático. claro, Y en ese caso, los 2 puntos, ¿te separan en las cláusulas? sí, Eso era algo que inventé, me parece. O sea, está bien, perfecto. sí, las separan. Las separan porque en realidad está marcando esto, o sea, lo que les digo de la diferencia tonal, y que en realidad queda como una oración unimembre lo otro, la reta. O sea, como, inclusive a veces esto se puede ver con, digamos, con el tema de la volanta y el copete. A veces no se puede leer solamente el titular, y a veces crea ese efecto, ¿sí? Como diferentes tipos de información, ¿sí? Que están Acá ahí. estoy mirando, dice, en signo de pregunta, rompe Juntos por el Cambio. Y dice, Larreta ya tendría nombre para su nuevo frente. Arranca con una pregunta. Y después otro de Clarín dice, nos esperan días de máxima tensión. El encendido mensaje de Larreta a su tropa y una llamativa silla vacía en puntos suspensivos. Ujú. Después pensaba en mi noticia, como decía, esas marcas. Una de ellas arranca con, quedó reducido a escombros la tradicional hostería de Lago Mascardi. Como que todo se asocia a que culpa de los mapuches tuvimos que derrumbar una hostería histórica, Sí. porque era tomada por ellos. Eso es como una marca lo que estás diciendo Y vos, ahora ahí me doy tenés cuenta. justo lo del tema y el rema. Quedó reducida a cenizas. Sí, Fíjate que el tema de la posición, digamos, de Halliday, no hablo del tema del texto, sí, quedó reducida a cenizas. Es recontundente esa parte. Aparece al principio de la cláusula, ¿sí? Y después te dice qué es lo que quedó. La hostería, bueno, todo eso. sí. Pero ya la posición está indicando algo, ¿sí? Esa ruptura del orden de la oración canónica. Ya no es sujeto predicado. Está el predicado al principio. Y que funciona en Halliday es el tema, ¿sí? Eh, bueno, aparte de pensar esto, reducidas a cenizas, el Sí, se cómo. va a cortar. Se va a Sí, cortar. bueno, cortamos ahí si se quieren preparar algo para tomar y ya volvemos. Ahí yo No. vuelvo inmediatamente.